Muy buenas tardes a todos los asistentes que se conectan para la sesión virtual de hoy, una actividad que organiza la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas con el apoyo de Médicos Generales Colombianos y la Asociación Colombiana de Radiología. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Lina Triana, cirujana plástica y presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, quien dará la bienvenida y presentará a los panelistas invitados. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos por estar aquí presentes, muy cumplidos. Estamos desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas muy contentos de presentar a ustedes este evento, el cual está realizado gracias a toda la parte científica de las diferentes asociaciones científicas que hacen miembro de nuestra sociedad, como es la Asociación Colombiana de Infectología, asociación en cabeza del doctor José Oñate, su presidente, la Asociación Colombiana de Inmunología, en cabeza de su presidente, el doctor Manuel Franco, la Asociación Colombiana de Reumatología, en cabeza del doctor Andrés Ricardo Fernández, y la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, en cabeza del doctor Edinson Morales. Eh, Además, nos acompaña en el día de hoy la doctora Katia Vaquero. Ella es la directora de Talento Humano en Salud del Ministerio de Educación. Voy a darle la palabra a la doctora Katia unos minutos y inmediatamente empezamos con nuestros panelistas. Doctora Vaquero, adelante. No la escuchamos, doctora. Bueno, mientras que la doctora Vaquero tiene la opción, tiene el micrófono para poder hablar, les comento que esto nació de una idea de el doctor Morales, que está aquí con nosotros, y el doctor Franco, obviamente, y los demás miembros de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, para poder llevar a ustedes en el día de hoy unas conferencias de lujo. ¿Con qué objeto? El objeto es que está dirigido a talento humano en salud para resolver de las diferentes dudas y preguntas que tengamos para la vacunación, y de esa manera nosotros como talento humano en salud seamos embajadores del proceso de vacunación en nuestro país. Doctora Katia, adelante. Bueno, tenemos una situación aquí con la doctora Vaquero, entonces vamos a continuar vamos a dar inicio a las conferencias de nuestro evento. Cuando la doctora pueda resolver su situación, entonces la incorporaremos. De todas maneras, ella va a ser parte de nuestro panel de preguntas y respuestas, que será al final de las conferencias. Entonces damos inicio ahora con la conferencia del doctor José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, que es titulada Plan de Vacunación COVID, tipos de vacunas. Adelante, doctor Oñate. Mil gracias, sociedades científicas, por esta invitación para que el día de hoy hablemos sobre el plan de vacunación del COVID-19 y cuáles son los tipos de vacunas. Yo soy José Oñate, médico internista, infectólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Y es importante estar muy bien informados sobre la verdad de las vacunas y poder comunicar de una manera asertiva a toda nuestra población, amigos, colegas, familiares, sobre los beneficios individuales y colectivos de la vacunación y cómo las vacunas se convierten en la mejor estrategia para prevenir la infección y que hoy no hay medicamentos disponibles que lo podemos utilizar. Las vacunas han pasado por procesos científicos muy rigurosos que avalan su utilización bajo los mayores estándares de calidad y de seguridad. Las vacunas han jugado un papel muy importante en esa defensa del ser humano contra los microorganismos. Hoy por hoy tenemos a la izquierda el ejemplo. Tenemos un virus nuevo que es el SARS-CoV-2, que tiene una tasa de transmisión de 2 a 3
por cada individuo y que esto crece de una manera exponencial generando un mayor número de enfermos con mayor hospitalización y mayor posibilidad de muerte. A la derecha vamos observando qué sucede cuando logramos una inmunidad en la comunidad y cuando comenzamos a vacunarnos. Y es que el número de personas susceptibles va a disminuir, pero necesitamos seguir avanzando y lograr en los modelos estadísticos, epidemiológicos, un 70% de la población tiene que estar vacunada para que generemos estos beneficios colectivos, estos anticuerpos protectores que van a su vez a disminuir la posibilidad de infección en una persona que esté susceptible. Hacia allá tenemos que apuntar y esta es la gran apuesta que tiene el gobierno nacional para que nosotros todos bajo la equidad, solidaridad, universalidad podamos vacunarnos y generar esta inmunidad colectiva que nos va a facilitar retornar a la normalidad. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos un paciente con polio, difteria, tosferina, viruela? Posiblemente lo recordamos en los libros, pero no hemos observado a los pacientes y esto se debe en parte a las vacunas, que una estrategia de plan ampliado de inmunización en la infancia genera esta inmunidad colectiva y ustedes observen cómo podemos decir que muchas de estas infecciones ya se encuentran erradicadas. Por otra parte, es clave mencionar que el virus SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación que va hasta 14 días y las vacunas, para que sean efectivas, necesitan las dos dosis. Necesitamos además protegernos durante las dosis de las vacunas. En otras palabras, si una persona está expuesta al SARS-CoV-2 y tiene esta infección asintomática o presintomática, la vacunación no lo va a proteger. Desde hace 200 años empezó las vacunas y estas iniciaron cuando el doctor Jenner tomó las vesículas, las pápulas, las costras de las personas con viruela, hizo un extracto y lo inoculó a las otras personas que no habían sufrido la infección. Y pudo observar cómo disminuía los casos de viruela y esto contribuyó a disminuir las muertes en Europa a través de esta estrategia. Luego se desarrollaron muchas otras plataformas para poder administrar las vacunas a través de virus vivos atenuados, toxoides, poliproteínas, proteínas conjugadas, partículas virales, ADN recombinante, como el caso del antígeno de la superficie de la hepatitis B. Y llegamos hoy al momento que necesitamos una vacuna que sea suficientemente inmunogénica y suficientemente segura. Y de allí nacen las vacunas de estos RNA mensajeros y de los vectores virales. Las vacunas de RNA mensajero lo que hacen es tomar un segmento del RNA que sintetiza la proteína S o Spike, que es la responsable de la unión del virus al receptor tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Este segmento de RNA se envuelve en una capa de lípidos. Cuando nos los inyectan a nivel intramuscular, va al miocito, va al citoplasma de este miocito, sintetiza la proteína S que estimula la inmunidad celular y la inmunidad humoral. En ningún momento pasa por el núcleo. Estas vacunas de RNA mensajero requieren ante este material genético ultracongelación. Las vacunas de vectores virales, por el contrario, toman un virus inactivados, le insertan la secuencia del SARS-CoV-2 y luego se sintetiza la proteína S generando la respuesta inmunológica. Las vacunas de RNA mensajero sorprendentemente dieron una eficacia global del 95% en el caso de la de Pfizer y un 94% en el caso de la Moderna. Sorprendente el nivel de protección en todas las formas de la enfermedad, infección leve, moderada o severa, cero muertes y cero hospitalizaciones. Y esto contribuyó a que estas vacunas fueran aprobadas para su utilización. Las otras vacunas, por el contrario, son las de vectores virales, las vacunas de proteínas y las vacunas de virus muertos. Y aquí vamos a detenernos un poco. Todas las vacunas necesitan dos dosis, excepto la vacuna de Johnson Johnson, que necesita una sola dosis. Por otra parte,
Estas vacunas no requieren ultracongelación. Y quiero que observen la eficacia global, es decir, de todas las formas de la infección. Observen cómo en forma comparativa es menor que la vacuna del RNA mensajero. Pero un dato muy interesante es que esta eficacia depende del lugar geográfico y ustedes pueden observar que es mayor en los Estados Unidos y menor en Sudáfrica, por ejemplo. ¿Y esto a qué se debe? A que se obtuvo la secuencia genética de estos virus que ocasionaron infección en los voluntarios y encontraron las famosas variantes virales que pueden contribuir a la disminución en la eficacia de las vacunas. Pero algo muy interesante es que todas las vacunas protegen contra las formas severas de la enfermedad, contra las muertes y contra las hospitalizaciones. Y el nivel de protección es de 100%. Y esto ocurre independientemente de la plataforma que se utilice en la estrategia de vacunación. Las vacunas de RNA mensajero, sobre todo la de Pfizer, se ha asociado a este evento adverso de una reacción anafiláctica que se observa en los primeros 15 minutos en la mayoría de los casos después de la administración de las vacunas y se da un componente que es el polietilenglicol. Lo interesante es que inicialmente se habían reportado 11 millones, una prevalencia, perdón, de 11 casos por cada millón de dosis de vacunas. Pero hoy por hoy, que tenemos más de 140 millones de dosis administradas, podemos observar que este evento adverso es demasiado raro y que se presenta en un número de 4 casos por millón de dosis y que además de esto es reversible totalmente, es tratable y que no va a generar secuelas. Así que algunas personas nos preguntan y nos dicen, yo no voy a vacunar porque esto se desarrolló muy rápido en un tiempo récord. Tenemos que decirle que el estudio de las vacunas llevan 2 décadas, desde el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012. Además, hay un gran avance en la inmunología, proteonómica, genética, genómica, vacunología y la informática que permitieron que todos los gobiernos se aliaran con universidades, con casas farmacéuticas para desarrollar estudios clínicos ante unos voluntarios que estaban expuestos y se pudieran observar los eventos adversos de las vacunas y también la eficacia, cumpliendo todos los pasos del método científico. Le tengo miedo a los eventos adversos, pero el COVID mata y las muertes por vacunas son cero. No altera tu ADN y son por lo menos igual de potentes en generar inmunidad con respecto a la infección natural. Así que las vacunas todas tienen eficacia del 100% y que no hay contraindicaciones para la administración de la misma. Mi opinión personal es que la vacunación contra la COVID debiera ser obligatoria y es un acto de una conciencia colectiva y si quieren la normalidad hay que vacunarnos. Y en este sentido el gobierno nacional le ha apuntado a 2 fases claves. Una, reducir la mortalidad y reducir el contagio en la población de alto riesgo y la otra, reducir el contagio a través de la vacunación en el 70% de la población. Allí tenemos las diferentes etapas del plan de vacunación, en donde en la primera fase que inició, vacunamos a los trabajadores de la salud y a los mayores de 80 años. Las primeras vacunas que llegan son las de ultracongelación, que tienen un centro de acopio en Bogotá y que luego se van a distribuir en los lugares donde hay los ultracongeladores. Es clave que el personal de salud se vacunará en su IPS, mientras que los pacientes y las personas se vacunarán en las EPS. Y como manera de conclusiones, las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces, pocos eventos adversos, cero muertes relacionadas con la vacuna. La vacuna evita la enfermedad y la carga de la enfermedad. Si todos nos vacunamos, vamos a evitar la infección y el estado asintomático y posiblemente con estas variantes vamos a tener nuevas vacunas y nuevas combinaciones de vacunas que ya se encuentran en desarrollo. A todos mil gracias, un gran abrazo, es un momento para estar más juntos que nunca. Muchas gracias, doctor Oñate, por esta conferencia clara, concisa y precisa, para que todos, repito, seamos embajadores de la vacunación en nuestro país. Continuamos entonces ahora, vamos, doctora Katia, seguimos con usted. Cuéntenos. Hola,
Ahora sí. Doctora Lina, ¡ay, qué emoción! Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, doctora Lina, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme y a todos los presentes. 200 personas pues aquí conectadas, pues, es un hit, doctora Lina, la felicito por la gran convocatoria y la asistencia que ha logrado. Bueno, para... La cámara, doctora, está sin la cámara, qué pena. Ahora sí. Aquí ya estoy. Bueno, para irnos al panel que en estos momentos nos involucra y nos invita, voy a hacer un pequeño recorrido desde el Ministerio, desde la dirección que lidero, qué hemos hecho para apoyar este plan de vacunación. Al inicio todos con expectativas, cuál será la vacuna, qué está haciendo el gobierno, cómo lo está negociando. Esos eran los medios preguntando por qué esta, por qué la otra, hasta que al fin se tomó la decisión que el señor ministro y el señor presidente consideraron la adecuada, pero de manera simultánea al interior del ministerio estábamos trabajando en cómo vamos a hacer ese proceso de priorización. Vamos a definir los lineamientos que van a apoyar este plan de vacunación y la estrategia PAI. Debemos continuarla. Colombia no es nueva en la estrategia PAI, al contrario, es líder en muchos países y es ejemplo para muchos de cómo desarrolla su programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, en ese sentido, pues vamos a involucrar el programa PAI, vamos a hacer los lineamientos y también de la mano comenzamos a capacitar al talento humano en salud. Desde el 4 de enero comenzamos una gran convocatoria en la que involucramos profesionales en enfermería, médicos, odontólogos, bacteriólogos, técnicos y auxiliares en salud pública y auxiliares en enfermería. Y en alianza con el SENA, que fue la primera institución que se sumó a esta gran jornada de capacitación, estamos dictando unos cursos para todo este talento humano que van a ser y son hoy las personas que están actuando como vacunadores y como equipo de vacunación en cada una de las IPS. Contamos en estos momentos con 30.000 capacitados. Debido a la gran convocatoria, la primera arrojó 71.000 inscritos, entonces que hemos atendido progresivamente. Realizamos una segunda convocatoria porque se quedaron por fuera los de la IPS. Dijimos, no, pues ¿cómo se van a quedar por fuera los de la IPS? Tal era la expectativa de este curso que se inscribieron hasta profesionales de otras áreas, ingenieros, contadores, administradores, y a uno fuimos explicándoles para qué era el curso y dijeron, no, yo no vacuno, entonces se fueron retirando. Abrimos la segunda convocatoria con 35.000 nuevos inscritos y al día de hoy tenemos casi 50.000 ya capacitados en todo el país. Entonces ya se unieron en institutos como Revive, Entrenamiento Médico Integral, Universidad Nacional. Estamos empezando la próxima semana con la Universidad Javeriana, la Universidad Militar, para atender casi las 120.000 personas inscritas y que van a ser de apoyo en las diferentes IPS y en los centros que sean destinados como puestos de vacunación. Hoy la invitación, doctora Lina, y me voy a permitir mirar aquí una de nuestras presentaciones y que socializamos en todo el país, es que con el apoyo del cuerpo médico, digamos sí a la vacuna, apoyemos lo que se está realizando, no dejemos de lado el autocuidado, las medidas de prevención, como son el uso del tapaboca. Esto no ha terminado y como ya bien lo dijo el doctor Oñate, las vacunas son seguras y en eso tenemos que trabajar, mantener el distanciamiento, practicar los buenos hábitos de higiene, aislarse ante la presencia de cualquier síntoma y el uso correcto del tapabocas son las únicas medidas que nos van a ayudar a contrarrestar la presencia y el contagio y asimismo mejorar el comportamiento de nuestras UCI y de nuestros centros hospitalarios para el beneficio de todos nosotros como trabajadores de la salud y de todos nuestros usuarios. De verdad, doctora Lina, que estos sean espacios de construcción, que a través de los diferentes gremios se pueda trabajar en equipo de la mano apoyando las jornadas de vacunación, que porque primero uno, que porque primero los otros. Al final la vacuna y los lineamientos y las etapas se podrán modificar, se podrán cambiar en la medida que el gobierno nacional adquiera nuevas vacunas. Pero esto es un trabajo de todos queremos aplicarnos la vacuna en el momento en la etapa que nos corresponde, pero debemos ser pacientes y apoyar lo que hasta ahora se ha realizado.
Doctora Lina, muchísimas gracias. Estas eran mis palabras y aquí estoy escuchándolos. Muchas gracias, doctora Vaquero, por estar aquí, y la idea es que si hagamos equipo entre todos para que tengamos la vacunación de la mejor manera en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, a usted. Damos entonces ahora la palabra al doctor Franco. Antes de empezar la conferencia del doctor Franco, quiero recordarle a todos los que nos acompañan aquí que al finalizar de las conferencias vamos a tener un espacio para preguntas, para que las vayan apuntando en el chat. Por ahora seguimos con las conferencias y podemos ir dando respuesta a algunos de ustedes, los mismos conferencistas, en el chat, pero la idea es, una vez se termine, podamos hacer una sesión de preguntas de todos los conferencistas. Adelante, doctor Franco, muchas gracias. Recordemos la conferencia del doctor Franco, respuesta inmune y protección inducida por las vacunas contra el COVID-19. Doctor Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología. Acá en esta primera diapositiva les traigo una lista de las 6 vacunas. Cuando estoy hablando en esta charla voy a estarme refiriendo exclusivamente a estas 6 vacunas, y esta información la he tomado del Coronavirus Tracker, Vaccine Tracker del New York Times, que les recomiendo que lo usen. Es muy bueno y está muy actualizado. Entonces, lo primero es qué son los antígenos vacunales, lo que finalmente va a estimular al sistema inmune, las proteínas que van a estimular el sistema inmune de cada una de las vacunas. Tenemos que para la vacuna Coronavac de la compañía Sinovac, es todo el virus completo que ha sido inactivado, que químicamente se le inhibe su replicación. El virus queda muerto, pero todas las proteínas quedan listas para inducir una respuesta inmune. Después tenemos a la proteína S, la espícula del virus con la que se une al receptor, que ella tiene 2 partes, la proteína S1 y la S2. Es con la S1 que se une, pero una vez que se une, él la quita, y entonces esa segunda parte es la que se une que media la fusión a la célula. Y hay otro antígeno muy bonito, muy interesante, y es que han hecho una variante de esta proteína en que le meten 2 prolinas en este sitio que estabilizan a la proteína S para que siempre se quede en su estado de prefusión. Esto aumenta la inmunogenicidad y la cantidad de anticuerpos que se producen contra la vacuna. Entonces, de esta misma publicación que les tengo arriba, tenemos ilustrado los componentes de cada una de las vacunas. La Picovac es la misma Coronavac, que le cambiaron el nombre, y aquí pues virus completo, y las vacunas de adenovirus, tanto de la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford como la de Gamaleya, tienen la proteína S completa. Entonces tiene esta condición de que puede ser inestable una vez que se ha expresado. En cambio, en contraste, tenemos las vacunas que usan la S2P, las que tienen las 2 prolinas que ayudan a estabilizar el estado de prefusión y que mejoran la capacidad de inducir anticuerpos en modelos animales. Tenemos acá que la de Moderna y la de BioNTech Pfizer no son muy parecidas, tienen las dos mutaciones de las 2 prolinas, y una de adenovirus, para contrastarla con las 2 anteriores que vimos, la de Janssen, la Johnson Johnson, ¿no? Tiene, además de las 2 prolinas, tiene además otras mutaciones que también le estabilizan a la proteína y mejoran la estabilidad de la misma. Entonces, tenemos los antígenos. Ahora necesitamos probar que las vacunas funcionan. Lo primero que se hace es probarlos en modelos animales. Hay múltiples modelos animales. El último modelo en que se terminan haciendo los ensayos son en monos, Macacus rhesus. Acá les tengo un ensayo. Y aquí lo que se ha visto es que lo que correlaciona con protección es esencialmente los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos capaces de unirse a esa espícula del virus, a la proteína S, y evitar que se una al receptor.
¿Qué más aprendemos de los modelos animales? Aprendimos que dependiendo de la plataforma, el sistema inmune se va a estimular de una forma distinta. Los ácidos nucleicos, las vacunas de ARN y ADN, estimulan sobre todo anticuerpos, linfocitos TCD4, menos los CD8. Los vectores de adenovirus, contrariamente, menos anticuerpos, pero más linfocitos TCD8. Y las proteínas recombinantes, eso no tenemos por el momento, esperamos que lleguen a Colombia, son las vacunas de Novavax, por ejemplo, y son las que son muy buenas para inducir anticuerpos, pero no inducen linfocitos TCD8. Esto es importante porque además de los anticuerpos neutralizantes, estos linfocitos T también podrían estar jugando un papel en la protección. ¿Qué más hemos aprendido de los anticuerpos de la respuesta inmune en los modelos animales? Es que no inducen una mala respuesta, una respuesta que podría ser dañina. Esto es una primera cosa que toda vacuna debe hacer y se ha hecho para las 6 que estamos considerando. Después de los modelos animales, pasamos a los estudios de fase 1-2 y aquí solamente les traigo un ejemplo para ilustrar algo que es importante porque ha habido una discusión acerca de esta vacuna. Es si esto induce una buena respuesta de anticuerpos en todos los individuos. Y en este estudio muy reciente de hace pocos días, vemos que la Coronavac induce una respuesta a mayores de 60 años. La siguiente pregunta que uno se hace es, ¿la respuesta inmune de las vacunas es igual o es la misma que induce la infección natural? Y aquí ustedes tienen uno de los primeros ensayos de la vacuna, de una de las vacunas de Pfizer, y ustedes ven que se produjeron 40 veces más anticuerpos con la mejor dosis que contra la cantidad de anticuerpos que produce la infección natural. Entonces, esto es muy importante y muy favorable porque nos indica que las vacunas están siendo capaces de inducir una mejor protección. La siguiente pregunta es, ¿qué tan eficiente tiene que ser la pregunta? ¿Qué tiene que ser la vacuna? Y aquí la comunidad internacional se fijó un estándar 50% y esto es una cosa arbitraria. Y esto solamente es para decirles que todas las vacunas que estamos considerando en esta charla inducen más del 50% de protección. El gran problema o el problema que ha aparecido recientemente que ha preocupado a la comunidad científica es la aparición de variantes del virus que pueden evadir la respuesta inmune. Hay básicamente dos variantes para considerar. Una que se llama la B117, que se apareció en el Reino Unido y que tiene aproximadamente 30, 50% más capacidad de infectar que la variante, digamos, los de base que teníamos, que es una que se llama la D614G. Esa es como la variante que estaba por todo el mundo antes de que aparecieran las variantes. Y esta variante, contra esta variante, la vacuna Novavax tiene una pequeña disminución, que es muy difícil saber si es realmente significativa o no, el 86 contra el 96% con respecto a la variante D614G. Y la de AstraZeneca parece ser que también, 75 contra 84. Lo que preocupa es la variante B1351 de Sudáfrica, que es muy parecida, tiene las mismas tres mutaciones en el RBD, en el sitio de unión al receptor, que una variante que apareció en el Brasil y que ya la tenemos en Colombia. Y esto sí ha sido un problema porque se ha visto que con Novavax, mientras que en un grupo de personas HIV negativos, la vacuna indujo 60% de protección en el Reino Unido, donde estaba la variante D614G, había una protección de 89%. La de Johnson Johnson, en una situación similar en Sudáfrica, produjo 57% de protección contra 72% en Estados Unidos, ¿no? Entonces también uno sospecha que aquí hubo una pérdida de protección. Y lo que ha preocupado aún más es que la vacuna de AstraZeneca en un muy pequeño ensayo produjo menos del 10% de eficacia. Esto, sin embargo, es muy pequeño el ensayo, no se miró enfermedad severa y la Organización Mundial de la Salud
continúa recomendando la administración de la vacuna de AstraZeneca en todo el mundo. Y con esto voy a terminar. Muchas gracias por su atención. Por favor, a los que estén interesados, unirse a la Asociación Colombiana de Inmunología, de la cual soy el presidente. Muchas gracias, doctor Franco, por esta conferencia nuevamente clara y como debe ser lo que necesitamos escuchar hoy para que todos resolvamos las dudas. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final. Recordemos todos, las pueden ir colocando en el chat y los que quieran también, veo que ya tenemos 2 personas levantando la mano. La idea es que todos seamos embajadores de la vacunación en nuestro país y para eso estamos hoy, para recibir toda la información y dudas y preguntas que tendremos al final. Bueno, continuamos entonces ahora con la conferencia del doctor Andrés Ricardo Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología. La conferencia se titula Aplicación de vacunas en poblaciones especiales. Adelante, doctor Fernández. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta gentil invitación de la doctora Lina Tiana, nuestra presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es para mí un verdadero orgullo poder representar a la Asociación Colombiana de Reumatología en este conversatorio que tendremos con los doctores Jorge José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, el doctor Manuel Antonio Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología, y del doctor Edison Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología. Sin duda, lo más importante no van a ser estas presentaciones cortas, breves, muy puntuales, sino la participación de todos ustedes al finalizar estas 4 sesiones. Bien, me ha correspondido entonces hablar sobre la vacunación en poblaciones especiales y nada más especial que nuestros pacientes reumatológicos. Así que bienvenidos a estos minutos donde trataré de compartir más que una conferencia magistral con ustedes, una serie de tips que les permitan a ustedes orientar a todos y cada uno de nuestros pacientes. Bien, brevemente les recuerdo mi nombre, Andrés Ricardo Fernández Aldana, soy internista reumatólogo y actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, ASOREUMA, periodo 2019-2021. Quizás podría yo terminar con esta misma diapositiva o empezar porque en esencia esto es lo que resume buena parte de todo este dilema, por llamarlo de alguna forma, sobre el tema de vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes. Todos los pacientes son elegibles para recibir la vacuna. ¿Cuál? La que haya, cualquiera. Claramente las recomendaciones que hay en la actualidad no tienen ninguna preferencia en el tema de vacunas en las que actualmente están disponibles, es decir, las que utilizan o las que no utilizan, mejor, virus vivos atenuados. Este tipo de vacunas siempre se han contraindicado en pacientes con tratamientos inmunomoduladores o con patologías inmunodeficientes. Aunque esa inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 aún son inciertas en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, indudablemente el potencial beneficio que todos van a recibir supera ampliamente los riesgos eventuales que puedan tener nuestros pacientes. Primera cosa entonces que nos va a quedar claro, absolutamente todos nuestros pacientes en esencia son aptos para recibir la vacuna. Pero ojo, siempre será el reumatólogo o el médico tratante quien debe individualizar cada caso y de acuerdo a el estado clínico del paciente, medicamentos que reciba, inclusive comorbilidades, tomará la decisión de dar o no el visto bueno a esa vacunación. Esta reciente puesta en marcha de la vacunación que empezó aquí en nuestro país con bombos y platillos el pasado miércoles, bueno, es un tema del cual no vamos aquí a entrar a polemizar, ya sería tocar fibras políticas, que no es el motivo de esta reunión. Ha sido avalada por diferentes asociaciones. Creo que todas nuestras asociaciones, pensando en el bienestar de nuestros pacientes, hemos dado nuestras recomendaciones. ASOREUMA no ha escapado a estas recomendaciones
y desde hace ya 15 días generamos el primer documento que puede ser consultado en la página www.asorreuma.org. Este documento se hizo conjuntamente con la Asociación Colombiana de Inmunología y en él se plasmaron las recomendaciones que para esa fecha estaban vigentes. Más recientemente, la asociación, el American College of Rheumatology, el 8 de febrero, publicó también unas recomendaciones generales sobre el tema de vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y reitero, y nuevamente lo vuelvo a poner en esta diapositiva, que son recomendaciones de carácter general y en ningún momento pueden considerarse como una camisa de fuerza, porque cada paciente es un universo y cada paciente debe ser evaluado en forma individual. Entonces, todas las recomendaciones de todas nuestras asociaciones, a las cuales Asorreuma no escapa, lo que han brindado y lo que han ofrecido son herramientas que permitan orientar a nuestros pacientes en la toma de la decisión de vacunarse o incluso, en algunos casos, a no recomendar la vacunación hasta un momento histórico de su enfermedad, es decir, cuando ciertas condiciones estén dadas para que la vacunación sea segura para el paciente. Y esta es la razón. No hay todavía suficiente evidencia disponible al respecto. No sabemos muchas cosas sobre efectos adversos, inclusive seguridad, inclusive cuánto tiempo van a estar protegidos nuestros pacientes después de esa vacunación. Pero lo que sí está claro y lo que absolutamente todas las recomendaciones que han sido generadas es que debemos vacunarnos. Vacunarnos es un deber, es nuestra obligación. Es la forma en que nos protegemos y vamos a ayudar a proteger a los demás. Ahora bien, es muy importante que concienticemos a nuestros pacientes que la vacunación bajo ninguna circunstancia debe ser sinónimo de pasaporte a hacer lo que queramos. Esta vacunación no excluye que las medidas que hasta ahora han demostrado ser eficaces como lavado de manos, mantenimiento del distanciamiento social y, ojo, nosotros en nuestro día a día, la adecuada ventilación de los lugares cerrados. Esas 3 medidas, o mejor 4 con el uso del tapabocas, han demostrado disminuir el contagio. Recuerden que la vacuna no tiene un efecto inmediato. Va a depender del tipo de vacuna, el tiempo en que vamos a tener una inmunogenicidad contra el COVID-19. ¿Cuál es la mejor vacuna? En concordancia con las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Reumatología o del American College of Rheumatology, la mejor vacuna es la que esté disponible. Todas las vacunas son elegibles para todos nuestros pacientes. Es decir, un paciente puede recibir cualquiera de las vacunas que lleguen a nuestro medio. Pero ojo, es importante porque hasta ahora no existe una evidencia, un estudio que muestre la posibilidad de la intercambiabilidad de las diferentes vacunas. Por ahora entonces, debemos vacunarnos con la misma vacuna y con la vacuna que esté disponible. Y es muy importante, y esto lo debemos resaltar, todas las vacunas van a disminuir la mortalidad y severidad de la enfermedad. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Ahora bien, hay unas consideraciones muy puntuales sobre nuestros pacientes. ¿Debe mi paciente suspender su tratamiento farmacológico? La respuesta es no. El paciente debe continuar con su manejo farmacológico. Una enfermedad descompensada es un factor de riesgo para enfermedades más severas. ¿Debe modificarse la dosis de los medicamentos? La respuesta es no, pero debe tratarse de establecer las dosis de esteroides más bajas posibles. Quizás es uno de los puntos más importantes. Medicamentos como los DMARDs convencionales, metotrexate, leflunomida, etcétera, sulfasalazina, no tienen tanto papel como los esteroides a dosis elevadas. Siempre debemos tratar de tener las dosis mínimas de esteroides en nuestros pacientes.
¿Alguna precaución de algún medicamento para considerar ese momento de la aplicación? Es una pregunta muy importante. Básicamente, solamente el rituximab debe considerarse algunos aspectos importantes para definir el momento de la aplicación. En términos generales, se estima que debe retrasarse por lo menos 4 semanas después de que se coloque el medicamento, la aplicación o el inicio del tratamiento. Sin embargo, en algunos escritos se encuentra unos tiempos hasta de 3 e incluso de 6 meses. Creo que es un punto importante y es básicamente por el mecanismo de acción del rituximab. Recuerden que el rituximab va a afectar la población de linfocitos CD20. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Otros medicamentos como el abatacept, los anti-JAK y el metotrexate, también hay que tener en cuenta un poco el momento de su aplicación, pero los tiempos de intervalo son mucho más cortos, apenas una semana, es decir, es mucho más manejable por parte del médico tratante. Bien, estas son páginas donde ustedes pueden encontrar información. Nuestra página www.asorreuma.org. En esta página encontrarán ustedes actualizaciones de las recomendaciones que ya conocen. Estas recomendaciones son documentos vivos y a medida que la evidencia va surgiendo, que los cambios se puedan ir presentando, también estarán en nuestro documento estos cambios. Pueden consultar la página del American College of Rheumatology, www.rheumatology.org, y otra página donde encuentran bastantes recomendaciones, bastantes links sobre estos temas, es la www.ser.es, que es de la Sociedad Española de Reumatología. Vacunarse es responsabilidad de todos. Yo me vacuno, una campaña que desde Asorreuma seguiremos impulsando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero haber dejado algunos tips para que puedan orientar mejor a sus pacientes y nos vemos en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por la conferencia nuevamente. Yo creo que es muy importante que todos aquí, Talento Humano en Salud, escuchemos y quitemos los mitos de que no se debe vacunar en pacientes con estas patologías. Ya sabemos, por manos del experto, doctor Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, que sí se deben vacunar y que nos vacunemos todos. Aquí aprovecho mientras que ponen la conferencia que nos dan la palabra al doctor Morales con su conferencia Alergia y vacunas contra el COVID-19, el doctor Edinson Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Alergias, Asma y Inmunología. Antes de que nos pongan la conferencia, iniciemos la conferencia, es importante recordarles que cada una de las asociaciones que está con nosotros aquí, como lo recordó el doctor Fernández, tiene unos comunicados más amplios y más explicativos sobre cada uno de los temas que se están tratando aquí. Esos comunicados los pueden encontrar en la página web de Sociedades Científicas, www.sociedadescientificas.com, en la sección de COVID, dan clic y ahí encontrarán los comunicados por si alguno de ustedes quiere ampliar un poco al respecto, o si no, en las páginas web de cada una de las asociaciones miembros de sociedades científicas que nos acompañan hoy. Adelante, doctor Morales, presidente de la Asociación Colombiana. Buenas tardes, mi nombre es Edinson Morales Cárdenas, soy médico alergólogo, actual presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma y Inmunología. Ante todo agradezco a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas por invitarnos a participar en este simposio. En los siguientes minutos hablaremos de alergia y vacunas contra el SARS-CoV-2, la alergia a las vacunas contra el COVID-19. Lo primero es que han salido ya varias publicaciones en la literatura médica respecto a las reacciones adversas a este tipo de vacunas y en especial reacciones alérgicas graves de tipo anafiláctico. Esta es una de ellas de reciente publicación en la cual nos cuentan que para el registro de reacciones adversas a vacunas de los Estados Unidos a través del sistema VAERS del CDC y teniendo en el periodo de diciembre 14 de 2020 a enero 18 de 2021 ya alrededor de 10 millones de dosis vacunas de Pfizer aplicadas, habían tenido una incidencia de 4.7 casos por millón de reacciones anafilácticas, lo que da más o menos una por cada 200.000 dosis de vacunas aplicadas. Y para las de Moderna, con 7.600.000 dosis de vacunas aproximadamente aplicadas, una incidencia de 2.5 casos por millón de reacciones anafilácticas, lo que da para una por cada 400.000.
Este estudio también nos cuenta respecto a sus pacientes que reaccionaron de forma anafiláctica con las vacunas, como en su gran mayoría eran mujeres, como la aparición de los síntomas de la anafilaxia fueron en los primeros 30 minutos y en especial en los primeros 15 minutos, como muchos de los pacientes tenían historia previa de alguna reacción alérgica, incluido eventos anafilácticos, y como incluso hay algunos pacientes que tuvieron reacciones alérgicas anafilácticas con las segundas dosis. Lo que también nos debe llamar la atención a que si el paciente no reaccionó con la primera, pues eso no significa que no pueda ocurrir un evento anafiláctico con la segunda, para no bajar la guardia respecto a los periodos de vigilancia post-aplicación. Otras publicaciones como esta, que es la publicación de la Organización Mundial de Alergia, nos llaman la atención sobre la posibilidad de que las reacciones a este tipo de vacunas se deban a algún excipiente o aditivo que hay presente en la solución que se le aplica a los pacientes. Esta publicación nos menciona pues, los tipos de vacunas que hay, los excipientes existentes y cómo los estudios previos para la autorización de uso de emergencia en las diferentes entidades sanitarias y países en el mundo pues no habían reportado eventos anafilácticos, sino que en el uso ya en la población como tal pues se encontraron este tipo de reportes. Y para vacunas de este tipo del ARN mensajero, como hay la presencia de un posible candidato a ser el responsable de los eventos anafilácticos, que es el polietilenglicol. Nos llaman también la atención que hay vacunas que tienen un primo del polietilenglicol, que es polisorbato 80, como las vacunas de AstraZeneca, Oxford y la vacuna rusa, la Sputnik 5. Pero ¿qué es el polietilenglicol? Es un polímero hidrofílico que es usado en diferentes campos. Existen algunos lineales, algunos ramificados. Entre los lineales el más famoso es el PEG, muy conocido como laxante, pero también presente en gotas, en otros productos farmacéuticos. Y otro, que es el polisorbato, presente también en algunos medicamentos y que es uno de los polímeros ramificados. En general son moléculas de alto peso molecular, de baja absorción, de baja toxicidad. Aquí como un recordatorio de que es usado en varias industrias, industria cosméticos, alimentos, medicamentos, etc. Esta publicación de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica nos llama la atención a que debe haber un adecuado diagnóstico, abordaje y manejo de estas reacciones alérgicas a este tipo de vacunas para no dar al traste con los planes de vacunación mundial. Nos llama la atención también a que debe haber contraindicaciones de uso de las vacunas, de este tipo de vacunas, de lo que hay consenso de las diferentes autoridades sanitarias, como lo es una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna o la reacción o la historia de reacción alérgica conducida a algún componente, como lo es esto del polietilenglicol o el polisorbato. El CDC está también en la misma línea, nos recuerda las mismas contraindicaciones y nuestro sistema de salud a través del Ministerio de Salud, del INVIMA, cuando otorga las autorizaciones sanitarias de uso de emergencia, también nos menciona la posibilidad del desarrollo de reacciones adversas, las comunes, pero también las graves, y cómo existen contraindicaciones en consonancia con lo mismo que han dicho otras autoridades sanitarias en el mundo, y que debido a esto deben haber las precauciones a tener en cuenta a la hora de la aplicación que se han adoptado en el Plan Nacional de Vacunación y en las maneras protocolizadas como deben ser aplicadas este tipo de vacunas. El CDC nos trae este tipo de tablas donde además de las contraindicaciones que ya dijimos, nos menciona que debe haber precaución para pacientes que han tenido reacción previa a otras vacunas, que debe haber un periodo de vigilancia para ellos más prolongado de los 15 minutos recomendados para todos en general, prolongándolo a 30 minutos, que incluso si es necesario deben ser valorados previamente por alergología, que otras reacciones alérgicas de otro tipo en los pacientes no contraindican la aplicación de las vacunas, que las pueden recibir normalmente, y que aquellos pacientes que tienen historia previa de algún evento anafiláctico, no relacionado pues con vacunas o con componentes de las vacunas, pues que deben tener periodos de observación más largos, de los 30 minutos, y una vigilancia más estrecha. También las publicaciones como esta de la Academia Europea pues nos recuerda el debido manejo de la anafilaxia. Aquí es un llamado de invitación a que recordemos cómo se maneja correctamente la anafilaxia y cómo es preponderante y es primera línea de manejo el uso de la epinefrina o adrenalina. El CDC también está en el mismo sentido, nos recuerda las dosis de uso. Por ahora la recomendación es no enredarnos en el cálculo de dosis con los niños, pues no vamos a vacunar niños con este tipo de vacunas, solamente mayores de 16 años, y la dosis allí pues es de 0.3 a 0.5 miligramos por vía intramuscular. Y ahí la importancia de recordar que la adrenalina se usa intramuscular, no subcutánea, no
intravenosa. Que se deben usar músculos grandes para su aplicación, como los músculos del muslo, por ejemplo, para garantizar una mejor distribución del medicamento, y que los pacientes pueden requerir dosis adicionales para controlar la sintomatología, que debe haber un periodo post salida del evento anafiláctico por recuperación para evitar reacciones de segunda ola, reacciones tardías, donde sí pueden ser útiles otro tipo de medicamentos. Frente a esos otros medicamentos, el CDC también nos recuerda que no debemos perder el tiempo y el norte con el uso de otros medicamentos como antihistamínicos o broncodilatadores, que pueden ser útiles para la solución de otros síntomas que pueda tener el paciente en piel o en aparato respiratorio, pero que la primera línea de manejo debe ser con la adrenalina intramuscular. Y corticosteroides pueden ser útiles es para las reacciones tardías de la anafilaxia o de la segunda ola, pero nunca como primera línea de manejo para el control del evento agudo. Nuestro Ministerio de Salud ha publicado este documento recientemente, la semana pasada, donde nos da unas orientaciones para el manejo de los eventos anafilácticos, y trae al final este flujograma que es adaptado del grupo de alergología de la Universidad de Antioquia, que lo publicó en la revista Leatreia hace algunos años, que es útil para recordar el manejo de la sintomatología relacionada con la anafilaxia, pero donde sigue siendo fundamental y la primera línea de intervención con adrenalina intramuscular, sin olvidar la intervención de la reposición de volumen, oxígeno cuando es necesario, la vigilancia debida de los pacientes, etcétera, y cómo los pacientes luego de salir de estos eventos anafilácticos, en este caso pues por la aplicación de vacunas, pues deben ser evaluados por alergología para definir entonces qué haremos para la aplicación de la segunda dosis, o aclarar el evento, si fue o no una anafilaxia o qué fue lo que pasó con el paciente. Para terminar entonces, para recordar, reconocer que existe la posibilidad de anafilaxia con este tipo de vacunas, pero que tienen una baja incidencia y que como médicos debemos diferenciarlas de otros eventos que nos puedan hacer confundir, como por ejemplo una sintomatología derivada de estímulo vagal, por ejemplo. Que hay contraindicaciones para la aplicación, cuál es la reacción a la primera dosis de la vacuna, o la historia previa de reacción alérgica a polietilenglicol, polisorbato, por ejemplo, que se deben valorar pacientes de alto riesgo para una vigilancia más estrecha, prolongar los tiempos de observación por la aplicación, o incluso remitir al alergólogo para una valoración previa cuando hay antecedente de reacción a otras vacunas, mastocitosis sistémica, síndrome de activación mastocitaria, anafilaxia idiopática, o incluso asma grave no controlada. Que los pacientes que tengan otras enfermedades alérgicas sí pueden ser vacunados, a rinitis, asma controlada, alergia a otros medicamentos, a insectos, a látex, etc. Y en esto podemos hacer una labor educativa importante, pues muchos pacientes con historia de alergia han entendido con estos mensajes de reacciones alérgicas a este tipo de vacunas que ellos no se pueden vacunar, y eso no es cierto, sí pueden vacunarse, deben vacunarse. Hay que promover el respeto de los tiempos de espera post-aplicación para que aquel paciente que recibió la vacuna pues espere en el sitio de aplicación por lo que el protocolo haya establecido, 15 minutos, 30 minutos, etc. Y como médico recordar el debido manejo de la anafilaxia y el uso de la adrenalina intramuscular. Y por último, que los pacientes los podemos educar frente a otras reacciones adversas a este tipo de vacunas, como mialgias, fiebre, algo de malestar, adenopatías ipsilaterales, etcétera, pueden ser esperables y manejadas fácilmente, y que no son eventos alérgicos a la vacuna y que no contraindican, por ejemplo, la segunda dosis cuando es necesario aplicar una segunda dosis por el esquema de vacunación propio pues, de cada vacuna. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en algunos minutos en la sesión de preguntas y respuestas. Y saben que Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología y su grupo de médicos alergólogos e inmunólogos estamos pues a disposición de la comunidad colombiana para ayudar en todo lo que tiene que ver con este tema de alergias y en este caso pues contra las vacunas de SARS-CoV-2. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales, por la conferencia y por la información que todos ustedes han compartido con nosotros hoy. Los invito pues a todos los panelistas que por favor prendan sus cámaras para poder iniciar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, doctora Vaquero, doctor Franco, doctor Fernández, doctor Oñate, doctor Morales, por favor prendan las cámaras. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, mientras que nos prenden las cámaras los demás, vamos entonces perfecto. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a empezar, tenemos bastantes preguntas
Aquí tengo el panel de preguntas y respuestas y también algunas que nos pusieron también por el chat inicialmente, por el chat inicial de la plataforma. Hay algunos que quieren hacer su pregunta por levantar la mano. Entonces vamos a empezar aquí con las primeras preguntas que nos hicieron para ir evacuándolas poco a poco. Entonces aquí me hacen dos preguntas relacionadas, que ¿cuál será la dosis que se utilizará para las vacunas de AstraZeneca? ¿Mitad en la primera dosis y la segunda completa? Esta pregunta la hacen, ¿cuál de los panelistas quisiera responderla? Bueno, mil gracias por la pregunta, pero quisiera primero agradecerla a todos mis compañeros del panel por sus excelentes conferencias, a Lina por la organización y evidentemente a nuestros 200 y pico de participantes. La vacuna AstraZeneca tuvo algo muy particular y se lo tengo que contar en el estudio que salió publicado en el Lancet en noviembre del año pasado. Y es que ellos calcularon una dosis del vector viral a lo que llamaron dosis estándar. Pero en las primeras personas que fueron los voluntarios de Inglaterra, tuvieron un error. Y es que les dieron la mitad del vector. Sin embargo, decidieron continuar con el estudio y la siguiente dosis que administraron 4 semanas después, le administraron lo que ellos llamaron la dosis estándar. Al final fue una sorpresa que aquellos que recibieron mitad dosis y en la segunda dosis, la dosis completa, tuvieron una mejor respuesta al tratamiento. Sin embargo, la farmacéutica sometió a consideración de las autoridades sanitarias la aprobación de su vacuna con la dosis estándar. Hoy, la farmacéutica lo que está diciendo es que para mejorar la eficacia no está pensando en administrar mitad dosis, dosis completa, sino en prolongar el intervalo de dosis para que sea administrada 12 semanas después de la primera dosis y así poder obtener una mejor respuesta a la vacuna. Así que por el momento nos acogemos a lo que está aprobado, que es la dosis estándar en las 2 dosis. Doctor Oñate, de una vez para preguntar, también esta de Pfizer. ¿Qué opinan los panelistas del hecho de que ahora Pfizer esté diciendo que no necesitará 2 dosis, sino que sería suficiente con una sola? Bueno, es una pregunta muy interesante porque no es Pfizer el que está diciendo eso, es la comunidad internacional quienes están diciendo eso. Resulta que con la primera dosis, bueno, la vacuna de Pfizer tiene una eficacia global del 94%. Con la primera dosis se alcanza una eficacia global del 53%. Y la experiencia de Israel ha mostrado que con las 2 dosis pasa lo que sucede en el estudio, y es que la eficacia global alcanza un 94%. Entonces, hay una propuesta de muchos investigadores y de autoridades en administrar una sola dosis con el fin de mejorar la cobertura y poder facilitar la inmunidad colectiva de una manera más pronta. Por otra parte, cuando se revisan los datos del estudio publicado de Pfizer, se puede observar cómo después de la segunda dosis, solamente creo que fue un paciente que tuvo una infección, una persona, perdón, tuvo una infección. Entonces, lo que se plantea es que esa segunda dosis a lo mejor no es necesaria, porque antes que se alcance, antes que la persona alcance estos 21 días, después de la primera dosis, posiblemente tenga un suficiente nivel de anticuerpo de inmunidad celular protectora. Pero todavía falta mucho por aprender y hoy por hoy la decisión tanto de la farmacéutica como de todos los gobiernos es continuar la administración de las 2 dosis. Esperamos luego resultados de otros estudios que nos permitan avalar esta conducta de utilizar una sola dosis. Muchas gracias, doctor Oñate. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta es para el doctor Franco. ¿Qué proporción son los anticuerpos neutralizantes del total de IgG y qué tan acertados son los kits ELISA para reconocer solo los anticuerpos neutralizantes? Y de una vez le doy la otra, doctor. ¿No tendría esto que estar asociado a ensayos de neutralización? Entiendo que esto no se hace en el país. Adelante, doctor Franco. Lo primero es que ensayos de neutralización sí se hacen.
La doctora María Teresa Rugeles en la Universidad de Antioquia aisló el virus y el doctor Juan Manuel Anaya tiene en colaboración con ese grupo un artículo ya publicado y hay dos artículos publicados de anticuerpos neutralizantes con la cepa colombiana del virus. Es una cosa maravillosa, nuestros científicos están haciendo cosas muy sobresalientes. Ahora, ¿sobre qué proporción de los anticuerpos se representan en el suero de una persona infectada con infección natural? Yo no puedo responder esa pregunta, no creo que exista una respuesta fácil. Lo que sí le puedo decir es que el virus actualmente, hasta el momento, hasta antes de que aparecieran las variantes, se comporta como un virus de serotipo único. O sea que los anticuerpos neutralizantes en general correlacionan muy bien, incluso cuando uno mide los que son específicos de la nucleoproteína, incluso esos anticuerpos correlacionan con los anticuerpos neutralizantes. Los que mejor correlacionan son los que van dirigidos contra el RBD, el Receptor Binding Domain, esa parte de la proteína S que se utiliza para unirse, el virus utiliza para unirse al receptor, pero en general es sorprendente que anticuerpos contra cualquier parte del virus en este instante de la pandemia, pues pueden correlacionar con neutralización. Eso va a cambiar con las variantes. Con las variantes, entonces ya vamos a tener que los anticuerpos neutralizantes puede que no estén tan relacionados con la inmunidad general del virus, porque ya vamos a tener varios tipos de respuesta. Creo que con eso respondí. Y aquí me hacen una pregunta. ¿Ha cambiado la sensibilidad de las pruebas PCR con las nuevas variantes? Ya que usted mencionó las variantes, doctor. Ha cambiado, claro, pues es normal, pues una de las formas de detectar las variantes es que con algunos de los genes, algunas de las variantes no se amplifican, ¿no? Eso es una de las cosas que nos tiene a todos los científicos corriendo para precisamente encontrar técnicas y estrategias de diagnóstico que suplan este nuevo vacío que nos crean las variantes. Muchas gracias, doctor Franco. Bueno, voy a hacer otra pregunta y inmediatamente también esta pregunta le vamos a dar la palabra a la doctora Mabel Redondo. Cuando haga la pregunta, por favor, doctora, se presenta. Bueno, seguimos entonces con esta pregunta. Doctores, ¿cómo debería ser el plan de seguimiento post-vacunación? ¿Con qué frecuencia será prudente hacer un seguimiento de perfil de producción de anticuerpos, especialmente del repertorio de IgG? Y después de la aplicación de la vacuna, ¿cuántos días empieza a crearse anticuerpos? Y estos hasta el momento, ¿qué evidencia existe de la duración? Ahí estoy juntando las dos preguntas. Adelante. Ahí están todas las preguntas juntas. A ver, el tiempo de respuesta, pues claramente es a partir de 15 días después de la segunda dosis, uno está ya llegando a un nivel de anticuerpos asociado con protección. No estoy seguro cuál es. ¿Me repite, doctora Lina, las preguntas? ¿Y cómo debería ser el plan de seguimiento post-vacunación? Sí, el plan de seguimiento. Eso se ha hecho en los ensayos clínicos fase 3, ahí sí se hicieron los seguimientos de anticuerpos. Actualmente en Bogotá yo sé que la Secretaría de Salud está haciendo algunos seguimientos, pero las personas no tienen que esperar que a ellas individualmente, cada que alguien se vacune, no hay que hacerles seguimiento de anticuerpos. Pero nosotros en la Universidad Javeriana estamos en este momento comenzando con un programa para medir esto, pero eso es a nivel experimental y como dije, la Secretaría de Salud también está haciendo ese tipo de estudios para seguir eso, pero de rutina no se debe hacer. Muchas gracias, doctor. Doctora. Sí, eso, perdón, Lina, yo quería hacer una acotación con lo que decía el doctor Franco, y es que realizar títulos de anticuerpos post vacuna primero no están recomendados. Y por otra parte, el seguimiento de los eventos adversos en la aplicación Mi Vacuna, puedes allí registrar. Pues en los Estados Unidos el CDC de Atlanta también tiene una plataforma para poder registrar estos eventos adversos. Y la pregunta del millón, ¿cuándo
se forman los anticuerpos y qué título anticuerpos, cuál es el nivel, o sea, si tú tienes, por decir algo, 100 versus 500 versus 1000, pues será mejor, estás más protegida tener esto y es muy interesante. Con hepatitis B, por ejemplo, hemos visto que la protección inicia por encima de 30 unidades internacionales de anticuerpos contra el antígeno de la superficie. Entonces, estos aspectos todavía necesitamos conocerlos y validarlos un poco mejor para poder contestarle estas inquietudes a toda la teleaudiencia. Doctor Oñate, de una vez antes de darle salida a la doctora, a la doctora Mabel, que debe estar esperando. Un paciente ya diagnosticado con COVID-19 positivo puede ya recuperado ser vacunado, ¿y cuánto tiempo después? La respuesta corta es sí, y la respuesta interesante es ¿cuánto? Y bueno, aquí tenemos que decir que la inmunidad que se adquiere en forma natural después de una infección viral puede durar hasta 8 meses, con lo cual la posibilidad de una reinfección baja notablemente durante ese tiempo. Entonces uno podría decir que hasta 8 meses tengo chance para vacunarme. Sin embargo, en la estrategia que tiene el gobierno y todos los gobiernos con estas faltas en el insumo, que es la vacuna, con las dificultades que tenemos para la consecución del biológico, porque todo el mundo, todo el mundo, o sea, todo el planeta está pendiente de vacunarse, debemos priorizar las poblaciones. Entonces, al que le dio COVID, se debe vacunar, sí, pero mi manera de ver las cosas tendremos que evaluar qué tiempo, cuándo fue la infección, si fue más de 8 meses o no, qué tipo de comorbilidades o de edad tiene esa persona y si es o no un trabajador de la salud o otra persona que tiene un alto riesgo de contagio para poder priorizarlo. De lo contrario, pues va a quedar como en el último puesto de la fila una vez ya se cumpla toda la estrategia de vacunación. Muchas gracias, doctora Oñate. La doctora me refería, Mabel, que ya le contestaron la pregunta. Entonces, para el equipo técnico, por favor, para que me autoricen la palabra para la doctora Ángela López, mientras que vamos a esta otra pregunta. Bueno, la pregunta ¿es recomendable vacunar a una persona de 99 años y muy débil por la condición de salud? Y también de una vez me responden una con cáncer de pulmón y una persona que está en el chat que refiere que actualmente también presenta cáncer de mama. ¿Sería recomendable la vacunación de estas personas? ¿Qué panelista se anima? Bueno, está bien. La vacuna contra la COVID-19, como mencionamos, creo que todos no tiene contraindicaciones. Para las personas que tienen problemas en el sistema inmunológico, las vacunas que se encuentran contraindicadas son las de los virus vivos o atenuados. Entonces, allí donde están contraindicados estas vacunación. Recordemos que estamos utilizando plataformas que son vectores virales inactivos y también RNA mensajero. Entonces, se puede vacunar. Es más, el grupo de personas que mencionaron como ejemplo son las que son más susceptibles a tener complicaciones asociadas al COVID, son las que más necesitan estar vacunadas y seguramente deben estar priorizadas. Muchas gracias, doctor. Y antes de dar la palabra, qué pena a la doctora, que quiero que el doctor Males me conteste esta, porque la persona que hace la pregunta referente al cáncer de mama refiere que ha tenido anafilaxis a Placil, a lincomicina, a las picadoras de avispas y tiene 75 años. ¿Puede vacunarse o no esta persona? Claro, Lina, sí, la historia de alergia previa a otros medicamentos no contraindica la aplicación de la vacuna. Obviamente, si es una de las personas que debe tener el periodo de vigilancia prolongado a 30 minutos, más allá de los 15 minutos que están protocolizados para todos los pacientes que vayan a ser vacunados. El problema, en realidad, de las contraindicaciones son básicamente dos, y sería en los componentes de vacunas, aquel que tenga la historia de reacción alérgica a polietilenglicol o polisorbato o algún medicamento que lo contenga,
y en estos es donde hay que entrar a analizar cada caso, si la respuesta alérgica fue debida a alguno de estos excipientes o no, pero en principio por lo que estamos hablando, pues no, y no habría contraindicación para el uso en ese caso en particular. Sí, aquí también me hacen una, para que de una vez, doctor, la conteste. 85 años, alérgica al Lunacin, vacuna neumococo desencadenó estadía en UCI con neumonía y también tuvo respuesta muy fuerte a influenza. ¿Cree usted que se debe vacunar? Bueno, los excipientes de la vacuna de neumococo y de influenza no incluyen ninguno de los polímeros hidrofílicos. En realidad, los excipientes que tienen son fenol, cloruros, pero no tienen este tipo de polímeros, que es a los que tenemos pues mayor cuidado frente a las reacciones alérgicas. Obviamente, pues frente a la respuesta de la paciente por la reacción previa que haya tenido, habría que analizar cuál fue lo que le desencadenó la vacuna, si fue una respuesta inmunológica exagerada, con una respuesta inflamatoria sistémica, o qué fue lo que le pasó, para poder decir, bueno, tiene o no tiene mayor o menor riesgo frente a la vacunación para COVID. Pero desde el punto de vista alérgico, por la reacción previa de las dos vacunas que estamos hablando, no. Y complementaría una cosa, Lina, adicional ahí, que ahorita veía por ahí en el chat de preguntas, y es que, ¿qué otras vacunas tienen alguno de estos polímeros? Sabemos que la vacuna de hepatitis A tiene polisorbato, y en realidad lo que pasa es que dentro de las vacunas, dependiendo de las casas farmacéuticas productoras, habría que entrar a analizar los excipientes de cada una de ellas, de cada una de las marcas como tal. Entonces, ahí es donde habría que tener como mayor cuidado. O frente a la presencia de polietilenglicol, pero en otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, el que ha tenido una historia de reacción alérgica a acetato de metilprednisolona o acetato de medroxiprogesterona. Sabemos que estos medicamentos de depósito son medicamentos pegilados, o sea, tienen polietilenglicol para garantizar el depósito, y probablemente ellos hayan hecho alergia o no al polietilenglicol, aunque también pueden ser verdaderos alérgicos a la metilprednisolona o a la medroxiprogesterona. Pero en esos casos sería el alergólogo el que aclararía el caso para luego poder definir la recomendación de si puede o no recibir la vacuna de ARN mensajero, que es donde tenemos el problema, que sería la de Pfizer y la de Moderna, o frente a polisorbatos, la de AstraZeneca o la Sputnik 5, pues si nos llega, y en ese caso entonces recomendar que el paciente reciba la Coronavac de Sinovac, que no tiene este tipo de polímeros. Me preguntan también. Perdón, Lina, yo quiero aprovechar la pregunta y la oportunidad, porque mencionaban que después de la vacunación del neumococo y de la influenza, neumonía el paciente. Y aquí hay que ser claro, y si es que la vacuna del neumococo son polisacáridos, o sea, no es la bacteria, o sea, no es posible que la vacuna del neumococo cause la neumonía por neumococo, y la de la influenza de la misma manera. Y digo esto porque en las vacunas del COVID, y como lo mencionamos en la conferencia, recordemos el periodo de incubación, en este caso el coronavirus, que va desde 0 hasta 14 días. Entonces, si una persona se vacuna y está en una fase asintomática o presintomática de la infección, o se expone en un tiempo muy cercano a la primera dosis de la vacuna, la persona puede desarrollar la infección por coronavirus sintomática. Y no quiere decir que fue la vacuna que precipitó el COVID o que me inyectaron el COVID, ¿no? Porque aquí no estamos trabajando sobre virus vivos, entonces no hay posibilidad de que genere una infección en el paciente. Entonces, quería como hacer esta claridad y para que todos estuviésemos muy concretos y muy precisos en la información. Bueno, y una última antes que penar la palabra a la doctora, que es relacionada, doctor Morales, que si tiene alergia a las sulfas se puede vacunar, esa rapidita. También, Lina, sí, no hay ninguna contraindicación en ese tipo de alergias. Perfecto, gracias, doctor. Demos la palabra entonces a la doctora Ángela López. Adelante, doctora, por favor, se presenta. El doctor Andrés quería decir algo, Lina. Ay, perdón, qué pena, doctor. Estoy concentrada aquí en esta cosa. Adelante, doctor. Sí, señor. No se preocupe, doctora Lina. No sé si me escuchan bien. Hay una cosa muy importante, y es que a la fecha se han aplicado más de 120 millones de vacunas en el mundo. Uno de los problemas que tenemos, y digo problemas porque es la realidad, es que la data se está construyendo apenas. Entonces hay muchos casos, muchas situaciones
que primero se excluyeron de los estudios iniciales y por ende solamente este día a día nos va generando esa información para casos a veces tan puntuales o inquietudes tan puntuales como lo que hacen nuestros participantes el día de hoy. Pero lo más importante, y es otra cosa por ahí que me llama la atención, no es que la vacuna no me vaya a dar la infección, no es que no me va a dar la COVID. Lo más importante y el objetivo y lo que busca la vacuna, y es el éxito de la vacuna, es que disminuye la morbimortalidad y la presentación severa de la enfermedad. Eso es lo importante, que nos va a disminuir estancias hospitalarias, ingresos a UCI y por ende muertos. No es que no me vaya a dar la infección, me puede dar la infección de una forma muy leve. Muchas gracias, doctor Fernández. Adelante, doctora Ángela López. Doctora Ángela, puede activar su micrófono. Bueno, mientras que la doctora activa, ¿está la activa o no? Mientras que la doctora activa su micrófono, hay una pregunta específica para la doctora Vaquero. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible que la inscripción para los profesionales independientes para la vacunación sea más sencilla? Esta es una pregunta, doctora Catalla, adelante. Esa es una pregunta que me hace sufrir, porque ha sido el día a día desde que se abrió el proceso de inscripción. Pero pues me voy a adelantar, vamos a hacer unos ajustes. Sin embargo, recuerden que cuentan con la mesa de ayuda. La mesa de ayuda ha sido súper capacitada, todos los días recibe retroalimentación. Cualquier dificultad mayor con el pantallazo del error que les arroja, pueden enviarlo a soportepisis@minsalud.gov.co o al correo electrónico thscovid en mayúscula @minsalud.gov.co. Sí, estamos trabajando en hacerlo más fácil, en hacerlo más expedito, pero también es importante tener en cuenta que la información que les pide deben tenerla a la mano, porque después de 1 minuto, 2 minutos, se bloquea porque encuentra inactividad. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Toda la información que pide el registro deben tenerla a la mano y no, para no crear estos momentos de inactividad. Pero estamos trabajando en eso. Les lo aseguro que en esta semana ya va a haber los cambios. Muchas gracias, doctora. Bueno, seguimos entonces por acá. Voy a hacer otra pregunta y para la persona de técnica, para darle la palabra a Carlos Sandoval. No, perdón, Ángela. Ángela, ¿ya pudo activar su micrófono? Tiene que colocarle a mute. Bueno, parece que no. Entonces vamos a darle la palabra después de la pregunta que voy a hacer a Carlos Sandoval para que le active el micrófono. Muchas gracias. Entonces, aquí es una pregunta también. ¿Es posible para el doctor Fernández? ¿Es posible vacunar a una persona con miastenia gravis, doctor? ¿O con otra de estas enfermedades? Doctor Fernández. O para cualquiera de los panelistas que quiera contestar. No, es que el doctor Fernández creo que tiene el micrófono apagado. Doctor, hay que activar el micrófono. Ya, listo, qué pena. No, hasta el momento no existe ninguna contraindicación para ninguna enfermedad autoinmune, ni las reumatológicas, ni las enfermedades neurológicas o las enfermedades gastrointestinales son por sí una contraindicación para vacunarse. Entonces la respuesta es no, no existe ninguna contraindicación. La única contraindicación en cualquier enfermedad es que esta enfermedad esté activa, que el paciente esté agudamente enfermo. Esa es una contraindicación absoluta para vacunarse. De lo contrario, se puede vacunar el paciente. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Carlos Sandoval, adelante y se presenta, por favor, doctor. Están con pena, ¿cómo les parece? Bueno, seguimos entonces por acá. Acá me preguntan, una mujer que esté lactando o en estado de embarazo, ¿puede recibir la vacuna? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque por razones bioéticas en los estudios y en los ensayos clínicos, tanto la población pediátrica como la población de mujeres embarazadas no se excluyeron. Sin embargo, la realidad es que las mujeres embarazadas sin lactancia tienen riesgo de tener complicaciones al COVID y además de esto tienen otras comorbilidades como la obesidad, la diabetes gestacional, entre otras. Así que
inadvertidamente algunas mujeres que participaron en los estudios clínicos quedaron embarazadas y no se observó un efecto deleterio. Y desde el punto de vista teórico no hay posibilidad de un efecto tóxico. Hoy nosotros en la Asociación Colombiana de Infectología y un trabajo que hemos realizado con todas las sociedades científicas de Colombia, lanzamos las recomendaciones de vacunación e incluimos al grupo de mujeres en embarazo y lactantes. Les recomendamos la vacunación. La pueden consultar en nuestro Twitter, @asin, con NNN, nacional, y ahí pueden descargar el documento. Muchas gracias, doctor Oñate. Doctor Oñate, otra pregunta que hacen aquí, ¿qué vacuna recomienda para pacientes post-trasplante? Aquí pone específicamente cardíaco y pues obviamente inmunosuprimido. Bueno, o para el doctor. Sí, adelante, doctor. Qué pena, adelante. Dale, no, las vacunas se han puesto de moda y es bueno recordar que a una persona que se va a someter a una inmunosupresión, bien sea los pacientes del doctor Fernández o las personas que van a ser sometidas a un trasplante, debemos buscarle activamente infecciones, descartarlas y vacunar a aquellas que son inmunoprevenibles. Entonces, y no solamente es COVID, hablo de influenza, neumococo, etc. Resumen, un paciente trasplantado 2 semanas antes del trasplante, ojalá, debe tener completo su esquema de vacunación contra la COVID-19. Si el paciente se somete al trasplante de órgano sólido y alcanza solamente una dosis, la segunda dosis debe posponerse por lo menos un mes después del trasplante. Si definitivamente no alcanzó y salió el órgano y hubo necesidad de hacer un trasplante para no perder pues, la posibilidad, se debe esperar por lo menos 3 meses, son nuestras recomendaciones. Y al trasplante hematológico también, son 3 meses después del trasplante hematológico para poder ofrecer una vacunación con el fin de obtener el mejor beneficio en inmunidad. Aquí nos hacen una con respecto al tiempo de espera entre la vacuna y poder ser llevado a cirugía al paciente. No sé si alguno de ustedes la quiera contestar, algún panelista. Sí, también hay datos, sobre todo, por ejemplo, en cirugías oncológicas, se recomienda 2 semanas previo a la cirugía realizar y haber cumplido el esquema de vacunación. Muchas gracias, doctor Oñate. Bueno, para todos los panelistas, quien quisiera contestar, están haciendo varias preguntas relacionadas con la edad, que cuál vacuna es mejor de acuerdo a la edad y si hay alguna contraindicación de acuerdo a la edad o si hay algún límite de edad para la colocación de la vacuna. ¿Quién quisiera contestarla? Bueno, las vacunas, los ensayos clínicos de Pfizer iniciaron con edad de 16 años y los otros ensayos clínicos, AstraZeneca, Moderna y Janssen, a partir de los 18 años. Entonces, a partir de los 16 años se pueden vacunar de Pfizer y a partir de los 18 años con las otras vacunas. ¿Hasta qué edad límite? No hay ninguna edad limítrofe para poder realizar la vacunación. Y yo creo que la pregunta la hacen porque algunos gobiernos en Europa, me parece, no sé si fue España o Francia, bueno, ya no recuerdo porque hay una epidemia de noticias todo el tiempo con el COVID, que recomendó a las personas de mayor edad, por encima de los 70 años, no vacunarlos con la AstraZeneca. Pero si podemos revisar los estudios clínicos y podemos observar que independientemente de la edad, existe primero seguridad y segundo, existe una respuesta inmunológica capaz de poder bloquear el virus y, como decía el doctor Fernández, el efecto de la vacuna, que es evitar la hospitalización y la mortalidad por el COVID-19. Creo que también agregaría que escuché, y me perdona, doctor Oñate, que usted es el experto en el tema, pero leí que ya están haciendo algunos estudios en menores de 16 años, ya pacientes pediátricos, también con el tema de la vacunación. Entonces, también la razón por la cual se recomienda por encima de los 16 años es por la edad de la población que se incluyó en los estudios, no porque exista una contraindicación para la vacuna en niños, por lo menos desde el punto teórico. Y me tomé la libertad, doctor Oñate, de colocar en el chat para todos los 300 y tantos participantes el link que los dirige al documento de la Asociación Colombiana
de infectología que tuve la oportunidad de leer el día de hoy. Hoy me llegó, no sé si sacaron hace varios días, pero creo que es un documento que puede ser muy útil para todos los participantes, para toda la comunidad médica. No será tan bueno seguramente como el de los reumatólogos, pero está muy bueno. No, mentira, doctor Oñate, la verdad que es un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Y aquí hay una pregunta que creo que formuló, bueno, no importa. Buenas tardes, el doctor Fernández. En personal de salud, primera línea posterior a vacunación, ¿cada cuánto se debe hacer la IgG? Pregunta para algunos de los panelistas. Doctor Oñate o el doctor Morales, no sé quién quiera. Esa ya la respondimos, Lina. No hay que, de rutina no hay que hacer seguimiento de anticuerpos. Perfecto. Muchas gracias, doctores. ¿Cuáles son las contraindicaciones totales para recibir la vacuna COVID-19, para el COVID-19? Pues Lina, recordar la reacción a la primera dosis, estamos hablando de vacunas de 2 dosis, y aclarando ese caso de la primera dosis primero. Entonces, si fue una alergia, si no fue una alergia, si fue un evento, una reacción vagal, bueno, qué fue lo que le pasó al paciente. Y si de verdad se comprueba una alergia, pues no podrá recibir la segunda dosis de ese esquema y habrá obligación de hacer cambio de vacuna según la recomendación que al final se defina, porque no hay intercambiabilidad en este momento recomendada entre vacunas para completar los esquemas. Esa es la primera. Y la segunda contraindicación absoluta sería saberse alérgico a alguno de los componentes, pero ahí es donde a veces pues cojea un poquito la cosa, porque pues puede que yo no sepa que soy alérgico y cuando me la aplicaron fue que reaccioné, entonces luego es que tengo que aclarar el asunto, pero esas son las dos contraindicaciones absolutas para la aplicación de la vacuna. Bueno, y ahorita pues el doctor Andrés nos recordaba pues la enfermedad aguda de cualquier tipo, pues para esa aplicación en ese momento es una contraindicación, y superada la etapa aguda de cualquier enfermedad, pues ya podrá el paciente ser vacunado. Aquí nos hacen muchas gracias, doctor Morales. Otra pregunta que nos hacen es que un paciente con inmunodeficiencia, si se infecta, como consecuencia directa de aplicarse la vacuna. ¿Es posible que un paciente con inmunodeficiencia se infecte como consecuencia directa de aplicarse la vacuna? No. Perfecto. Sencillamente las vacunas no están vivas. Las vacunas no se replican en el organismo, no tienen la posibilidad de infectar. Las que tenemos en Colombia hasta el momento, porque las atenuadas, esas sí no se podrían usar. Perfecto, muchas gracias. Y una masa aquí relacionada, me preguntan que de acuerdo a la masa muscular puede variar la dosis, sobre todo en pacientes mayores que presentan hipotrofia. Yo no entendí la pregunta. Sí, doctor. ¿Cuáles son? Aquí dice, la dosis varía según la masa muscular del paciente en los adultos mayores que presentan hipotrofia. Hasta ahora, y la contesto porque afortunadamente no, si no yo podría quebrar al sistema de salud si esto fuera por masa corporal. El tema no tiene nada que ver con, el doctor Oñate no serviría mucho porque podría acompañarme en esa quiebra del sistema. Entonces, no, la respuesta no, hasta el momento no existe una dosis que sea por kilogramo de peso o por índice de masa corporal o por superficie corporal. La dosis es estándar para todos los adultos. Creo que ya no la contestaron, pero ¿qué vacunas ya existen que tienen polietilglicol? Lina, de estas vacunas, la de Pfizer y de Moderna tienen polietilenglicol por la plataforma, por la construcción de la protección del ARN, pues para llevarlo pues al cuerpo. La de AstraZeneca y la Sputnik tienen polisorbato, que es un primo del polietilenglicol. Y de las otras vacunas, pues depende de cada una, pero reconocemos que, por ejemplo, hepatitis A tiene uno de los polímeros también. Perfecto, doctor, muchas gracias. Una para la doctora Vaquero. Los residentes de especialidades médicas en su mayoría estamos expuestos a la atención de pacientes COVID. Esta es la pregunta, doctora. La información que nos han suministrado es que nuestra vacunación queda bajo responsabilidad de la EPS de cada residente. ¿Esta vacunación va a ser priorizada a pesar de estar a cargo de la EPS? No, ahí hay una desinformación.
Está un poquito pasito, doctora, está un poquito pasito. ¿Y ahorita? Perfecto, doctora, perfecto, la escuchamos claro y fuerte. Los residentes, los internos y los egresados que se encuentran realizando servicio social obligatorio deben ser registrados e inscritos por la IPS. Ellos están priorizados en la primera etapa si tienen contacto directo en la UCI, hospitalización y urgencias con atención paciente COVID. Y en la segunda etapa, como el resto del personal de la IPS que están atendiendo los otros servicios. Pero ellos son registrados directamente por la IPS, al igual que los estudiantes de pregrado, de universidades o cualquier institución tecnológica o algo del área de la salud que en el momento de la vacunación, o sea, en este instante, estén realizando sus prácticas o sus rotaciones en el marco de los convenios de docencia-servicio. Eso ha generado, doctora Lina, y a todos los panelistas y a todos los asistentes, una desinformación grandísima con el tema de los residentes porque se sienten excluidos. No, ellos no están excluidos. Quien los debe registrar es la IPS, teniendo en cuenta la primera y la segunda etapa de la primera fase. Ellos están incluidos, fueron tenidos en cuenta y es la IPS porque son quienes tienen el registro, quienes saben en qué áreas están rotando, por eso deben incluirlo y deben registrarlo directamente la IPS. Gracias, doctor. Eso viene, esta semana sale un documento aclaratorio donde le damos alcance a la resolución, al decreto 109 que hizo énfasis en las etapas de la vacunación. Muchas gracias, doctora. Y aquí nos hacen otra preguntándonos, las personas que ya fueron diagnosticadas con COVID, pero ya se encuentran recuperadas, ¿también van a ser vacunadas? Nos preguntan. Creo que el doctor Oñate ya había dado respuesta. Sí. Ya habíamos dado respuesta y sí, pero pues tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de las vacunas y la priorización y cuánto dura la inmunidad natural después de la infección. Y un dato importante que también que les quiero contar es que lo que se está planteando hoy en día es que aquellos que tuvieron la infección reciban una sola dosis porque es suficiente para hacer un poco más robusto el sistema inmunológico y que queden protegidos de una eventual reinfección. Perfecto, esa era una pregunta que ya la contestaste. Muchas gracias, doctor Oñate. Y la otra, esa era una que si los que ya tenían infección solo se podía con una sola dosis. Y la otra era cuánto duraba los anticuerpos generados por la infección natural. Bueno, los estudios en Londres, sobre todo que se realizaron en trabajadores de la salud, demostraron que estos anticuerpos pueden durar hasta 8 meses. Muchas gracias, doctor. Bueno, las personas que ya fueron diagnosticadas, perdón, ¿debería vacunarme antes de empezar un tratamiento de reproducción asistida o antes de buscar un embarazo? ¿Alguno de ustedes? Sí, la respuesta es sí, sin recordar que Perdimos un poco al doctor Oñate. Doctor Oñate, adelante. Abra su micrófono, doctor, por favor. Gracias. Sí, señor. Ok. Pensé que ya había contestado. Bueno, sí, se pueden vacunar, pero también recordar que la vacunación se puede efectuar durante el embarazo y la lactancia. Muchas gracias, doctor. Aquí nos hacen, para el que nos quiera contestar los panelistas, la vacuna Sputnik fue probada en fase 3 únicamente en población rusa. ¿Se esperará que al enfrentar otros linajes o nuevas variantes de importancia tendría una menor efectividad? ¿Hay datos en países que la estén usando? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque la vacuna de Pfizer y la de Moderna sí fue exclusiva en los Estados Unidos
y la vacuna de Pfizer utilizó la mayoría de su población fue en los Estados Unidos. Entonces, estos datos de las vacunas, y sobre todo cuando tú ves la eficacia global, no la eficacia como mencionábamos con el doctor de hospitalización y muerte, que en todas trabaja igual, 100% de protección. Pero esto que se haya probado en diferentes partes del mundo, tal vez puede ser asociado a las variantes virales y cómo afectan la eficacia global. Nosotros no tenemos datos de la vacuna de Sputnik fuera de Rusia, pero sí tenemos que confesar que esta estrategia de utilizar dos adenovirus resultó muy interesante, con una gran eficacia, reforzando el concepto de una mayor inmunidad utilizando estos dos adenovirus, el AD26 y el AD5. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí nos vienen varias, pero son preguntas relacionadas todas con infección, por eso no las voy a pasar para ustedes los participantes, porque ya nos han contestado que si tienen, perdón, personas con alergias, si tenemos alergia a AINES o alguna de las otras, como dijo el doctor el doctor Edinson Morales, no habría problema, por eso no estoy pasando estas preguntas de alergia específica. ¿Listo? Y tampoco los pacientes de edad, que tenemos varias con pacientes de edad. No sé si alguno de ustedes puede volver a aclarar, porque son varias repetidas en cuanto a las diferentes alergias a diferentes medicamentos y en cuanto a los pacientes de edad, para ya dar cierre a esas dos y no tenerlas que estar preguntando. Si ustedes pueden hacer una corta observación de esas dos, población de edad, si se recomienda alguna vacuna específica o si hay alguna contraindicación, así sea un paciente que esté en cama o que sea alguna contraindicación. Y también alergias a los diferentes tipos de medicamentos. Mira, frente a las alergias, sí, reafirmar que alergias de otros tipos, respiratorias, rinitis, asma controlada o a otros medicamentos, insectos, etcétera, no tienen problema para la vacunación. Aprovecho una que vi por ahí que de pronto ya se fue por ahí arriba, y es que nos preguntaban si era útil hacer medición de triptasa en los eventos anafilácticos. En las recomendaciones del CDC está la medición de triptasa rutinaria en este tipo de pacientes, pero en nuestro Plan Nacional de Vacunación y los documentos de lineamiento de nuestro ministerio no está, porque la medición de triptasa no es tan fácil en nuestro país, o sea, no está disponible en todas partes. Bueno, de ser útil, sería útil porque nos ayudaría a diferenciar un evento anafiláctico tomando la muestra idealmente entre los 30 y los 90 minutos luego del evento que sospechamos fue anafiláctico, e incluso la muestra se puede conservar, porque lo que necesitamos es el suero, pues sería que el laboratorio la centrifugue, conservar el suero, se puede conservar refrigerado 72 horas antes del análisis, o incluso congelado se puede conservar una semana, y después se analiza, pues, para ver si hubo o no un aumento de triptasa, pues, en los pacientes. Claro que había el limitante de conocer tal vez la triptasa basal, que pues los pacientes nunca tienen esa medición previa para ver si hubo un aumento significativo o no, o más allá del rango pues que se espera como anormal. Muchas gracias, doctor. Y la pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede vacunar? Ya hemos contestado, y hasta qué edad se puede vacunar. Bueno, los estudios de vacunas, el de Pfizer, y los voluntarios que participaron a partir de los 16 años, entonces a partir de los 16 años se pueden vacunar con la de Pfizer, porque esto ya fue demostrado la seguridad y eficacia en esta población. Y con las otras vacunas, Janssen, AstraZeneca, Sputnik, bueno, y las otras, a partir de los 18 años, y no hay un límite de edad. Todas las personas, y les hacemos una invitación para que de mayores de 16 años se vacunen, independiente de, digámoslo así, de su condición de salud, y si tienen o no antecedentes de alergias a medicamentos, sustancias o alimentos. Se están realizando estudios en la población pediátrica. Esperamos pronto los resultados para poder extender esta estrategia de vacunación en los niños. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Vaquero nuevamente. El personal dedicado a la investigación científica,
refieren que no están priorizados en ninguna etapa. ¿Qué pueden hacer? Esa es la pregunta. Bueno, esto depende del lugar donde se encuentren realizando su tipo de investigación. En estos momentos están contemplados los epidemiólogos y el grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud, pero deberíamos revisar cada caso. Si están asociados a una entidad prestadora de servicios de salud y están en el área COVID, o sea, insisto en eso porque así quedó priorizado para la primera etapa, deben ser inscritos por el representante legal. ¿Ya? Tendríamos que ver, doctora Lina, en qué área se encuentra realizando la investigación. Muchas gracias, doctora. Dice que muchos hemos tenido la infección y que aparece, se me pasó para arriba, y son negativos. La pregunta es, si ya son negativos pero tuvieron la infección, ¿van a ser vacunados? Sí, todas las personas que tuvieron la infección, como mencionamos, deben ser vacunados, posiblemente con una dosis, y lo que nos toca es evaluar es el tiempo en el cual se administrará esta vacuna, porque pues hay otras personas que en esto de la priorización seguramente van primero. Muchas gracias, doctor. Aquí me preguntan cuánto tiempo se considera normal que duren los síntomas postvacunales leves. En promedio, los síntomas postvacunales leves, bueno, le quité la palabra al doctor Franco, pero me voy a atrever, duran en promedio 2 días. Es el experto, doctor Oñate. 2 días, doctor Oñate, ¿cierto? Sí, hay una pequeñísima recomendación del CDC, es que la única cosa que hay que estar con cuidado en los síntomas vacunales es si a uno le aumenta la inflamación en el sitio de la aplicación después de 24 horas, es lo que tienen ahí. Muchas gracias, doctor Franco. Otra pregunta que me hacen aquí, después de aplicada la segunda dosis de la vacuna para el COVID, ¿cuánto tiempo puede esperar una persona para colocarse otras vacunas que necesite aplicarse, como herpes, meningococo, hepatitis, etcétera? Creo que son 2 semanas. Los clínicos me corregirán. Sí, exacto, doctor Franco. El CDC menciona 2 semanas. El Ministerio de Salud en Colombia informa que recomiendan un intervalo de dosis, por ejemplo, con la vacuna de la influenza de 30 días, pero el CDC sí dice que son 2 semanas. Aquí hay una pregunta para las IPS de modalidad ambulatoria que ya inscribieron su personal y que aparecen priorizados. ¿Deben esperar a que los llame de la EPS o los llaman directamente de los puestos de vacunación habilitados para este fin? Yo creo que doctora Vaquero. Los llaman directamente la IPS. La IPS es la responsable de realizar la vacunación. Muchas gracias, doctora. Y me hacen una pregunta que creo que la han preguntado varias veces. ¿Qué información tenemos sobre bevacizumab y temozolomida? ¿Alguno de ustedes? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Se presentó reacción anafiláctica con una vacuna. ¿Se afecta su eficacia? ¿Se recomendaría vacunar con otra vacuna posteriormente? Y yo creo que con esta vamos a dar cierre en el día de hoy, que creo que ha sido una nutrida participación. Entonces, vamos con esta última pregunta. Si se presentó reacción anafiláctica con una vacuna, ¿se afecta su eficacia? ¿Se recomendaría vacunar con otra vacuna posteriormente? Creo que ya la habíamos medio contestado un poco, pero vamos a repetirla para dar cierre a las preguntas. Y al final, quiero que cada uno de ustedes nos deje con un mensaje o con algo aclaratorio que quiera aclarar, perdón la redundancia, al panel, a los participantes en el día de hoy. Entonces vamos con la respuesta de esta pregunta y pasamos a que cada uno nos deje un mensaje o una nota aclaratoria en el panel del día de hoy. Entonces la pregunta era, si se presentó reacción anafiláctica con una vacuna, ¿se afecta su eficacia? Es la primera.
¿Se recomendaría vacunar con otra vacuna posteriormente? ¿Y sería pues cuándo? Bueno, Lina, ahí, o sea, la eficacia no se afecta porque la respuesta alérgica anafiláctica pues es mediada por otra vía pues diferente, entonces frente a la respuesta inmunológica para la eficacia no hay afectación. El problema sería luego para lograr la eficacia con la segunda dosis o la efectividad pues como deberíamos llamarlo con la segunda dosis porque con esa misma vacuna pues tenemos el limitante de poderla aplicar o no. Y ahí es donde, pues, en alergología tenemos que aclarar qué pasó con el paciente, si tiene alergia o no al polietilenglicol, en este caso, pues, que estamos hablando de vacunas de Pfizer. Si se demuestra la alergia al polietilenglicol, que hay un protocolo para hacer la evaluación de alergia al polietilenglicol, entonces habría que mirar, según las vacunas que tengamos disponibles a ese momento, el cambio a otra vacuna, sea la de AstraZeneca, por ejemplo, si estuviera en ese momento, si tiene alergia o no al polisorbato 80, y hay un protocolo para evaluar alergia al polisorbato, o si no, entonces usar, por ejemplo, vacuna Coronavac, pues de Sinovac, que no tiene ninguno de estos, pero toca hacer esquema completo, porque no podemos hacer intercambiabilidad de vacunas. Y aprovecho, Lina, entonces, ya que estoy ahí con la palabra, a ese mensaje final. Ayer, resulta que en Medellín, el jueves, hubo algunas reacciones. Una de ellas, una anafilaxia a una vacuna. Nos buscaron urgentemente para evaluar al paciente al otro día, pues ya habiendo superado la anafilaxia, y ayer lo evalué. Bueno, la paciente superó pues su evento, pero lo que más me llamó la atención fue que la anafilaxia la manejaron con difenhidramina intravenosa. Y aquí, pues, este webinar, este seminario que está dirigido pues a los médicos, recordarles que el manejo de anafilaxia es con adrenalina intramuscular. Perdemos muchísimo tiempo mientras manejamos el evento alérgico agudo con antihistamínicos, con broncodilatadores, con solución salina, con esteroides. Entonces, recordar esa parte fundamental, el manejo de adrenalina en el paciente por vía intramuscular, la dosis 0.3 miligramos hasta 0.5 pues en adulto, estamos hablando de vacunación de mayores de 16 años, y ya pues obviamente luego pues hacemos el debido manejo y la evaluación de qué pasó con el paciente para definir lo que decíamos ahorita, el abordaje de qué haremos para la segunda dosis o cambiar de vacuna o qué. Y el último mensaje que ha habido frente a las alergias, una alerta importante porque los pacientes malinterpretaron de pronto los mensajes y entendieron que los alérgicos no se pueden vacunar, y en eso todos podemos ayudar en esa labor educativa de que sí se pueden vacunar, que hay unas alergias muy específicas que contraindican la vacuna, pero en general la alergia como tal no, pero si hay un riesgo mayor, pues la recomendación es que tengan una vigilancia más estrecha, más amplia, pues de los 15 minutos recomendados a toda la población para así poder intervenirlos adecuadamente y como debe ser. Y muchas gracias a todos y a la asociación, a mis compañeros panelistas y a los asistentes, obviamente. Muchas gracias, doctor Morales. Doctor Fernández, adelante. Un mensaje para todos. Gracias. Bueno, el mensaje es muy sencillo. Vacunarnos es un deber de todos. Realmente no existe prácticamente ninguna barrera desde el punto de vista de lo que sabemos para que todos nos podamos vacunar, tanto pacientes que estén con enfermedades controladas como nosotros, el personal de salud. Motivemos a que nuestros pacientes se vacunen, y lo más importante, también no perdamos las medidas de protección que debemos seguir teniendo aunque nos vacunemos. Que tengamos una población suficientemente, el número vacunada va a demorar varios meses. Por favor, no olvidemos el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y ventilación de lugares cerrados con una buena ventilación natural. Muchas gracias a todos por la participación y por habernos invitado desde Cerreuma. Estamos siempre a la disposición de todas las inquietudes que nos puedan tener. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Franco, adelante. Lo primero, doctora Triana, es agradecerle la organización de este evento. Lo segundo, decirle a todos los miembros de las asociaciones científicas colombianos que pueden sentirse muy orgullosos como miembros de la comunidad científica internacional por el esfuerzo que ha hecho toda la comunidad científica internacional para combatir esta pandemia,
Yo creo que todos nos podemos sentir muy orgullosos de eso. Lo último es para todos los asistentes, que hay que promover la ciencia, hay que creer en la ciencia, tenemos que tomar las decisiones basadas en la ciencia, hay que informarnos con las fuentes científicas. La ciencia es lo que nos va a sacar adelante. Muchas gracias, doctor Franco. Doctor Oñate, adelante. Bueno, mil gracias de verdad a todos por la participación, todos mis compañeros panelistas y Alina, por este esfuerzo que hacemos hoy, sábado de pandemia, y esperamos que pronto todos estemos vacunados para poder, bueno, compartir otros sábados, porque esto quiere decir que hemos vuelto a una normalidad. Me sumo a las palabras del doctor Fernández y de mis colegas de continuar con las medidas de bioseguridad. Las vacunas son seguras, son eficaces. Las vacunas han pasado todas las fases del método científico, de la investigación clínica, han sido aprobadas. Los estudios y los ensayos clínicos han tenido una serie de vigilancia por autoridades regulatorias en donde se ha priorizado la seguridad del individuo. Así que compartiendo el lema de vamos a vacunarnos todos con solidaridad, con universalidad, vacunas para todos, y con equidad. Les hago esta invitación para que repliquemos el mensaje, sobre todo porque hay algunas personas que todavía, como dice el doctor Morales, han sido desinformadas sobre si las alergias previas pueden contraindicar las vacunas. Y tenemos que recalcarles a todos que las vacunas no tienen contraindicaciones, y que la directriz que hace el gobierno, basado en todos los ensayos y toda la experiencia de los otros países, es realizar la vacunación con una observación médica rigurosa de 15 a 30 minutos. Muchas gracias, doctor. Y doctora, que no se me ha olvidado usted, pero antes quiero también que el doctor Poveda nos deje un mensaje, que él se unió un poco tarde, por eso no le di la salida al inicio, pero él hace parte de Médicos Generales de Colombia y apoyó este evento, y la idea es que desde sociedades científicas, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, trabajemos de la mano también con los médicos generales, porque la idea es que entre todos podamos ayudarnos y dar lo mejor para nuestro gremio y para nuestros pacientes. Doctor Poveda, adelante. Sí, aló, ¿me escuchan? Lo escuchamos, doctor Poveda. Aquí dice que tengo bloqueado el video. No. Doctor, sí, no podemos verlo, pero sí lo puedo escuchar. Sí, señor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Pues, en primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por habernos tenido en cuenta, a los médicos generales en Colombia, y en particular a la organización médicosgeneralescolombianos.com, que desde hace 17 años viene unificando al 75% de los médicos del país, que somos médicos generales. Yo quisiera hacer una pregunta, la tenía así hace ratico, y es, me disculpa en primer lugar por haberme podido conectar apenas hasta ahora, pues hasta ahora no, hace más o menos unas 45 minutos, pero tengo una pregunta en particular, y es que, es decir, a mí me genera algún nivel de duda la cadena de frío que deben cumplir sobre todo algunas vacunas en particular, y dado que vivimos en un país eminentemente tropical, ¿podemos estar tranquilos frente a la cadena de frío que deben cumplir sobre todo ciertas vacunas? Adelante. Doctor Poveda, las vacunas que necesitan esa ultracongelación son las de RNA mensajero, que son Pfizer y Moderna. Hay un claro compromiso, en este caso de la farmacéutica, y se responsabiliza de entregar la vacuna, digamos así, funcional, ¿no? Entonces, si la vacuna va a ser en Cali, en Bogotá, en Medellín, Barranquilla, o donde quiera que diga el gobierno, hasta allá llega digámoslo así, la responsabilidad del fabricante.
Paralelamente, en la medida en que se desarrolló la vacuna, también se hizo un desarrollo impresionante en tecnología para poder preservarla y poder transportarla y que ese RNA mensajero no se dañe. En las ciudades donde se va a recibir esta vacuna con ultracongelación. Señor. Que la vacuna no se dañe. ¿Cuánto tiempo necesita la vacuna en no frío para dañarse? Por eso. Entonces, una vez la vacuna llegue a Cali, debe mantenerse en ultracongelación para podérsela aplicar en mi brazo. Necesitan descongelar la vacuna con una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Ahí puede durar 5 días, pero lo que es importante, doctor, es que una vez usted destape el vial, ¿verdad? Y haga la reconstitución, que le alcanza para 6 dosis, usted tiene 6 horas para poder administrar la vacuna. De allí la importancia de la logística, la importancia que en este caso las IPS vacunadoras, clínicas, hospitales o bueno, las EPS, tengan en cuenta todos estos procesos para poder administrar la vacuna. Obviamente, la vacuna tiene otros requisitos. Se necesita, por ejemplo, tener energía eléctrica garantizada para poder mantener un ultracongelador, por ejemplo. Entonces, en algunos lugares del país, en donde no existe la posibilidad de tener estos ultracongeladores, allí de donde viene la posibilidad de tener otras vacunas disponibles que no necesitan esta ultracongelación y que su refrigeración se hace como estamos ya acostumbrados con el PAI, con las otras vacunas. Entonces, las regiones apartadas del país, seguramente por temas y asuntos logísticos, se les dará vacunas que no requieran ultracongelación. Muchas gracias, doctor Oñate. Yo finalizo simplemente reafirmando nuestra intención, nuestro compromiso de poder colaborar y trabajar muy de cerca con la doctora Lina Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, quien de una manera muy generosa y muy cordial hemos producido un acercamiento entre estas dos organizaciones y claro que sí, con mucho gusto ponemos, digamos que a su disposición un trabajo de 16 años que ha consistido en unificar al 75% de los médicos del país que somos médicos generales. Y ese es el trabajo que queremos poner a su servicio, doctora Lina. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Poveda. Lo que necesitamos todos es, como le decía yo, trabajar en alianzas estratégicas, en lo mejor para nosotros como gremio y obviamente para nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctora Vaquero, por favor, adelante. Bueno, yo voy a ser muy breve. Digamos, siga la vacunación. Es un compromiso social, es un compromiso que tenemos todos los ciudadanos con nuestro país, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros allegados. Tengamos fe, debemos creer en los científicos, en este gremio tan hermoso, en estas palabras tan maravillosas, en la ilustración que nos ha dado el doctor Andrés, el doctor Oñate, el doctor Morales, el doctor Franco y todos los que participaron. Aplaudo este tipo de eventos. Es una comunicación asertiva, clara, concreta y de manos de los que saben, de manos de expertos y los que la comunidad les cree, porque son los médicos, son nuestros médicos, son los que nos atienden y la comunidad aún cree en el gremio médico. Entonces, doctora Lina, muchísimas gracias y reitero, debemos seguir promoviendo el autocuidado, las buenas prácticas, la higiene, el lavado de manos, el uso correcto del tapaboca y para eso, para poder seguir celebrando la vida. Muchísimas gracias, doctora Lina, y felicitaciones por este maravilloso evento. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, a los que nos acompañan hoy como participantes y por supuesto al equipo de lujo que tenemos, que son desde el Ministerio la doctora Vaquero, el doctor Poveda y los consentidos, los miembros presidentes de las diferentes sociedades científicas que constituyen a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el doctor Oñate, Sociedad de Infectología, el doctor Morales, Sociedad de Alergias, el doctor Fernández, Sociedad de Reumatología y el doctor Franco, Sociedad de Inmunología. Sin ellos, este evento no hubiera podido ser posible, igualmente con el apoyo de la Sociedad de Radiología que nos prestó la plataforma y, por supuesto,
el doctor Poveda con Médicos Generales de Colombia. Muchísimas gracias y esperamos pues que todos de aquí salgamos siendo ¿qué? Embajadores de la vacunación COVID de nuestro país. Muchas gracias. Chao, chao.